Mirando el libro de Apocalipsis y haciendo una referencia a la estructura general, encontramos que Apocalipsis está dividido en diferentes partes. Y una de las partes que encontramos allí en Apocalipsis está entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Cuando usted mira este libro y lo estudia, encuentra que hay diferentes posiciones de interpretación del libro de Apocalipsis. Y una de esas posiciones dice que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es histórico, que todo lo que se habla en Apocalipsis ya pasó, ya sucedió. Esa es la posición que se conoce como la posición preterista. Y es una posición que habla de que todo ya pasó. Hay una posición que es histórica y esa posición histórica sostiene que lo que sucedió en Apocalipsis simplemente es la narración de ciertos eventos históricos, pero que nada tienen que ver con el futuro. Y esta posición histórica se diferencia de la preterista porque la preterista reconoce que había algo de profético, pero la histórica no. La posición la tercera posición que a través de la cual se interpreta la escritura es la futurista, la futurista. Ahora, pastor, ¿cuál es la posición correcta? Bueno, la posición correcta es la futurista, porque la mayoría, escuche usted, la mayoría de las cosas escritas en el libro de Apocalipsis no se han cumplido, están por cumplirse. Están por cumplirse. El libro de Apocalipsis es un libro profético que fue escrito para que usted y yo sepamos lo que va a pasar en los últimos tiempos, para que no estemos ignorantes de los planes que el Señor tiene para los últimos tiempos. Pero también tiene algo de histórico. ¿Qué es lo que tiene de histórico? Hasta el capítulo 3. Mire esto. Vamos a mirarlo con cuidado. En el capítulo 2 y el capítulo 3, si usted tiene ahí su Biblia abierta, simplemente no lea, ojee, por favor. En el capítulo 1 hay una introducción, ¿verdad? Listo. En el capítulo 2, a partir del 2, usted encuentra el mensaje a las 7 iglesias. Entonces encuentra el mensaje a Éfeso en su orden, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿verdad? Y esto está, el mensaje a las 7 iglesias termina ahí, en el capítulo 3. A partir del capítulo 4 empieza otro tema en Apocalipsis que ya no es histórico. Pero hagamos una referencia general a estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor le da el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia en el curso de su avance.
Y aunque las cartas van dirigidas a las iglesias, que aquí quiero hacer una aclaración importante, si usted se fija, el mensaje a cada iglesia empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos personajes, haciendo una pésima interpretación de las escrituras, dicen que la palabra ángel hace referencia a un ángel, a un ángel, a un ser espiritual, y que ese ser espiritual le llevaba el mensaje a la iglesia. Tamaño error es esa interpretación. Lo que está sucediendo aquí es que el Señor le está dando el mensaje al pastor. Cuando usted mira el original, en el griego, la palabra ángel hace referencia a pastor. El Señor le revela al pastor. El Señor le muestra al pastor de cada iglesia lo que Dios quería dirigir. Este libro de Apocalipsis en su 95% es profético. Escuche, el 95% de este libro es profético. Casi todo el libro, casi todo el libro. Ahora, seguimos con la referencia a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, las 7 iglesias, aquí usted ve que en cada mensaje se repite como un estribillo de una canción. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, claramente vemos aquí que el mensaje no va dirigido solamente a las 7 iglesias de Asia Menor en aquel tiempo, porque usted me podría preguntar, discúlpeme, pastor, eh, las iglesias eran históricas, eran ficticias, ¿qué? No, las iglesias eran congregaciones de la época que existían. Ahora, ¿qué sucede? Que las iglesias, el Señor se dirige a ellas, a las 7 iglesias en Asia de aquel tiempo, sino que también es un mensaje para nosotros. Entonces, todo lo que está escrito, registrado en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, si bien es cierto que es histórico porque estaban dirigidas históricamente a iglesias que estaban en ese momento ubicadas en Asia Menor, también es cierto que están dirigidas para todos los creyentes de absolutamente todas las edades. Entonces, por lo tanto, se dirige el Señor a todos los creyentes de todas las edades de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos veamos reflejados, para que aprendamos, para que seamos corregidos, para que seamos animados, para que seamos exhortados y, por supuesto, para que seamos reprendidos. ¿Eso lo tenemos claro? Entonces, debemos tener claro que aunque tiene una parte histórica, también tiene una parte profética hacia nosotros. Ahora, podemos decir que estas iglesias representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado, en esa época, como las del presente y de aquí en adelante. Entonces, literalmente, aunque le escribe a 7 iglesias, nos queda eso claro, el mensaje que está en las 7 iglesias está dirigido para todos. Por eso debemos entender varias cosas que son importantes. Cada iglesia local, actual y del pasado tiene y ha tenido mensaje de parte de Dios de lo escrito y enviado por parte de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Por qué el Señor se dirige a 7 iglesias y no 8 o 9 o 6? Porque así como menciona a los 7 espíritus, aludiendo a la plenitud de Dios, de esta manera el Señor también se dirige a la plenitud de su iglesia. Recuerde que el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud de Dios.
Lo que quiere decir que cuando se habla de un mensaje a 7 iglesias, el Señor le está dirigiendo este mensaje a todas las iglesias, de todos los épocas, tiempos y siglos. Entonces, así como los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Santo, las 7 iglesias son la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. En otras palabras, tanto lo bueno como lo regular, como lo malo, que vemos en esas 7 iglesias en su conjunto, es y ha sido y será la realidad de la Iglesia Universal de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, de antemano, mire la misericordia de Dios, podemos ver algunas de las cosas, el Señor las muestra, que están bien en la iglesia y las que están mal. ¿Qué cosas están bien? El arduo trabajo y paciencia, la denuncia y el descubrimiento de los mentirosos, porque eso es, los creyentes estamos obligados a eso. Y no a callar y no, no, yo no me meto con nadie, yo evito problemas, eso es juzgar, eso es falta de amor, eso es falta... No, señor, los falsos se deben denunciar. Entonces, las cosas entre las que el Señor menciona que estaban bien en las iglesias era el descubrimiento de los mentirosos, el aborrecimiento de las herejías, la riqueza espiritual a pesar de la pobreza material, la perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Estoy mirando aquí resumiendo los mensajes a las iglesias. Las obras, el amor, el servicio y la paciencia que tenían. Y la fidelidad. ¿Qué cosas estaban mal? La falta del primer amor. Tengo contra ti que perdiste tu primer amor. La permisividad de la iglesia, se habían vuelto permisivos. Entonces permitían doctrinas y evangelio light y lo permitían y así estaban cómodos. Tolerar la maldad, la desobediencia, la apariencia de espiritualidad, que es un cáncer que hoy está metido en el cuerpo de Cristo de muchas maneras, como por ejemplo con la hipocresía hacia los hermanos. Por eso la Biblia habla del amor no fingido. Eso es un pecado, es hipocresía. Cuando usted tiene hipocresía hacia los hermanos, eso es algo que Dios le va a juzgar. Cuando usted permite que su corazón se dañe en contra de un hermano, en contra de una hermana, porque le dijeron A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, usted está cayendo en una hipocresía. El nominalismo, es que yo soy de tal iglesia, es que yo soy de tal otra. Ah, no, es que en mi iglesia sí hacen esto y aquello, ¿y por qué en la suya no hacen? Ah, no, es que ese nominalismo es pecado y hace parte de esa apariencia de espiritualidad. La negligencia en el servicio a Dios por causa de problemas personales también hace parte de esa apariencia de espiritualidad. ¿Qué otra cosa dice el Señor que está mal? La tibieza espiritual, la justicia propia, la autosuficiencia, el orgullo espiritual, el autoengaño. Entonces, lo que está bien y lo que está mal, todo esto es la suma de lo que llegó a la iglesia en esta época y de lo que se ve hoy en la iglesia alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. Es, es, es importante ver que el número 7 indica plenitud, que nos define la forma de actuación de la iglesia en muchos aspectos. Desde el momento en que la iglesia recibe el mensaje de Cristo por parte de Juan,
más o menos en el año 96 después de Cristo. Y literalmente desde ahí en adelante, empezando por la iglesia de Éfeso, se describe a grosso modo el estado de la iglesia en esos momentos. Entonces, una iglesia fuerte con tendencia legalista en detrimento del amor. Eso fue Éfeso. Una iglesia fuerte con una tendencia legalista en sacrificio o detrimento del amor. Escúcheme esto. ¿Eso pasa hoy? Por supuesto. Hay iglesias que son estrictas, trabajan duro, trabajan fuerte, pero sacrifican el amor y se van a un extremo, se vuelven religiosos, se vuelven fanáticos, se vuelven duros, duros de corazón. Y esto es realmente muy peligroso. Entonces, por eso el Señor empieza con Éfeso. Y lo que hace es describir a Éfeso. Estoy resumiendo el mensaje o la problemática de Éfeso. Era una iglesia con una fuerte tendencia legalista en detrimento o en sacrificio del amor. Luego el Señor se dirige a la iglesia de Esmirna, Esmirna, que fue una iglesia que tuvo que crecer y desarrollarse en un periodo de grandísimas persecuciones. Luego le habla a Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y aquí hay una conexión muy fuerte profética. Hay que entrar a estudiar muchísima historia. Les voy a decir algo que de pronto los va a sorprender. Porque esta iglesia de Pérgamo, la situación de Pérgamo es la declaración profética no solo de lo que Pérgamo vivía en ese momento, porque les dice dónde está el trono de Satanás, sino que además está definiendo proféticamente algo que iba a pasar unos siglos más adelante y que hoy se está viendo en muchos lugares. ¿Qué era lo que iba a pasar? Define el tiempo de la iglesia a partir de Constantino, en el año 316 después de Cristo, donde la iglesia se volvió mundana, donde en la iglesia cabían absolutamente todos los que quisieran estar. Hoy día, pregunto yo, ¿no es ese el fenómeno que vemos en las iglesias? Que en el afán de tener gente, en el afán de tener gente, se permite que la gente llegue y lleven su vida como quieran. Perdónenme lo que voy a decir, pero por ahí salió un señor pastor a decir que la iglesia depende de los diezmos y las ofrendas. Está equivocado. La iglesia depende de Dios. La iglesia depende de Dios. La iglesia no depende de diezmos ni de ofrendas. Ah, que el dinero es importante. Sí, claro. Dios se mueve de eso, pero entienda esto. La iglesia no depende. Sí, pero se necesita la plata. La iglesia no depende de eso. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es de los que no le gusta dar, no se preocupe. Dios traerá otro que sí dé y a ese lo bendecirá. Punto. Así sencillo, hermano. Pero entendamos que la iglesia no depende, hermano, del dinero. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. La iglesia no depende, y no les digo quién fue para que no se asuste, porque es muy popular, muy payasín el hombre. Bueno, sigamos. Entonces, Pérgamo fue una iglesia donde empezó a volverse muy mundana. Todos cabían y pocos eran de Cristo realmente. Y agárrese de la silla, fue donde empezó la iglesia romanista, la iglesia católica. Ahí fue. Ahí empezó. Ahora, luego viene la iglesia de Tiatira. Esta iglesia de Tiatira es una iglesia que define también proféticamente, hay que mirar la parte histórica para entender esto que les estoy diciendo y conectar
la palabra con la historia. En el tiempo de la iglesia de Tiatira se define el tiempo, el inicio del papado, del papado. Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras son postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia es la que define proféticamente lo que iba a pasar en el tiempo del papado, cuando nace la iglesia. Recordemos que cada iglesia lo que hace representan épocas, tiempos, proféticamente hablando, a lo largo de todos los siglos y todos los tiempos. Ahora yo pregunto, ¿no es eso lo que vivimos hoy en muchos lugares, hermano? Esta contaminación donde se está permitiendo que la gente fornique fácil. Entonces, para mantener a los jóvenes entretenidos, les tenemos fiestas, after parties, copiamos las canciones del mundo, copiamos las estrategias del mundo, copiamos las cosas del mundo, las llevamos a las iglesias y tenemos globos hermosos que nos pasamos entre los cultos y ese es el gozo del Señor. Estamos pero muy mal enfocados, hermano. Y la gente está entretenida con esas cosas y lo único que hacen es meterle sabiduría terrenal y no bíblica, y decir, pero ¿qué tiene de malo? Pero yo la pasé bien, pero a mí me gusta, pero es chévere, pero es entretenido. Y así va la iglesia. Entonces, esta iglesia de Tiatira habla del tiempo en el que se mete el papado ya en la iglesia de Roma y empiezan a hacer todas estas cosas ya con el tema del papado que ya las hemos hablado. Entonces, luego viene la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo ya entra aquí la palabra a definirnos otra época, otro tiempo, otro fenómeno, otra problemática que también se está viviendo y se iba a vivir en ese momento. ¿Cuál era el problema? La religión de Balaán, que en otras palabras es mundanalidad. Mundanalidad. Cuando usted mira el mensaje a las iglesias, se encuentra una fuertísima conexión. Usted se queda sorprendido de la conexión que hay entre lo que dice el Señor a través de la palabra y todo lo que fue el desarrollo de la iglesia en Roma. Porque acuérdese usted que el apóstol Pablo, su objetivo era llegar a Roma. Y él llegó a Roma en cadenas. Él no llegó en un crucero vacacional. Él llegó en cadenas y en cadenas él estaba feliz. ¿Por qué? Él estaba feliz porque en Roma, que era el epicentro del mundo, se iba a propagar como pólvora el evangelio por el mundo entero. Por eso la iglesia recibió tanto ataque, fue allí, y allí nació tanto ataque, y allí se conoce como el trono de Satanás, y allí se conoce como el tiempo donde se desarrolla la religión de Balaán, que representa hoy día mundanalidad. Por eso habla de los nicolaitas. Cuando los nicolaitas se empiezan a meter, que son personas que vienen con una doctrina diferente, es a lo que se habla y se relaciona también con la dictadura sacerdotal que empieza a levantar la Iglesia Católica. Este tema tiene un tema que tiene tanto de ancho como de largo y de alto como de profundo. Bueno, ahora se habla de ese tiempo, de estas iglesias, conectado a todas las épocas de la historia, y vamos a encontrar cómo el Señor proféticamente a través del mensaje a las 7 iglesias describió las problemáticas que la misma iglesia iba a vivir. Dios nos ayude a mantenernos limpios doctrinalmente y que usted en su corazón no esté buscando
mensajes teniendo comezón de oír mensajes que no son de Dios. Eh, ¿Qué día que entré al canal de YouTube encontré un comentario que pusieron en uno de los videos que tenemos allí? Yo no recuerdo cuál es el video, no lo recuerdo, pero si usted mira los videos de Embajadores de Esperanza, hay videos que tienen 6 vistas, 5 vistas, 4 vistas, y eso no importa. Lo importante es ser luz para el que quiere recibir luz. Yo estoy seguro de algo. El día que el arrebatamiento de la iglesia suceda, que empiece toda esa época de la tribulación y la gran tribulación, yo le aseguro que ese canal de YouTube de Embajadores de Esperanza va a ser muy popular, porque la gente va a buscar mensajes como esos, mensajes que confronten, mensajes limpios doctrinalmente. No son los más atractivos ni los más elocuentes, pero por lo menos son limpios doctrinalmente. Y hubo un mensaje en este video que yo no recuerdo cuál es, donde un señor escribe: qué tremenda enseñanza, algo así escribe, qué tremenda enseñanza o qué tremenda verdad que enseñan, y lástima tan pocas vistas. Es evidente que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ese comentario de esa persona me confrontó porque tiene la razón. Tiene la razón. Hoy buscamos los mensajes de miles y miles de vistas y pensamos que por eso son bíblicos. Qué equivocados estamos. Sigamos. Luego sigue el mensaje a la iglesia de Sardis, que define, aquí ya define en la iglesia de Sardis, se define históricamente, proféticamente, el tiempo de la reforma protestante, cuyas obras no eran perfectas, y esa reforma fue de Dios, eso fue promovido por Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Así hay muchas iglesias hoy. Tienen nombre de que viven, es decir, son populares, va mucha gente a esas iglesias a congregarse, son iglesias, templos hermosos, muy bonitos, y usted dice: wow, qué tremenda bendición de Dios aquí. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento para distinguir, hermano. Entonces, literalmente, debemos ir conectando, ir analizando cada mensaje a las iglesias con cada época. Entonces, váyase usted, saque sus tiempos, está trabajando, puede ir escuchando una predicación, canal de YouTube, suscríbase si no se ha suscrito. Luego sigue el mensaje a Filadelfia. Es el tipo de todas las personas que a lo largo de la historia han sido de buen testimonio. Esta iglesia de Filadelfia. Y en el contexto que estamos describiendo representa a todos los cristianos fieles, fieles que no han entrado y no han caído en una apostasía. Esa apostasía en la que sí entra la iglesia de la Odisea, porque acuérdese usted que la iglesia de la Odisea recibe un mensaje muy fuerte, porque esta iglesia representa a todos los llamados cristianos autosatisfechos, autosuficientes, amadores del mundo, que se creen conquistadores, que son fieles más a sí mismos, pero no a Dios. Y aquí hay mucho creyente, porque, ojo, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de usted y de mí. No se imagine grupos reunidos allá metidos en un edificio. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de usted y de mí. Lo que el Señor está describiendo es por lo que van a pasar creyentes. Y hay creyentes que son creyentes tipo la Odisea. Gente autosatisfecha,
gente autosuficiente, amadores del mundo, les importa cinco cómo está la iglesia, les importa cinco ayudar la iglesia, les importa cinco las necesidades de la iglesia. Ellos solo están preocupados y solo viven para ellos, para sus necesidades, se sienten muy bien con su salud, con su trabajo, con su plata, con su seguridad, son amadores del mundo, son fieles a sí mismos, pero no son fieles a Dios. La iglesia está llena de gente así. Está llena de gente así. Y de pronto usted se tenga que confrontar porque usted de pronto ha sido un amador de sí mismo. Y en este tiempo, esta mañana hablé con alguien y me decía que se quedó sin trabajo, lo sacaron. Lo sacaron. La empresa ya venía regular y lo sacaron. Y ahora está en la casa y me decía, ay, pastor, cómo quisiera ir a la iglesia y congregarme. Hermano, abra los ojos, pellizquese, amigo, no se engañe. Que usted cuando tenía tiempo de ir a la iglesia no iba, usted prefería su fútbol, su familia, usted prefería absolutamente todo menos ir a la iglesia. No venga a decir ahorita que no puede salir, que las iglesias están cerradas, que quiere ir a la iglesia. Abra los ojos, no se engañe. Y entró en un tiempo, le dije, y entró en un tiempo en el que Dios le va a enseñar, en el que Dios le va a enseñar quién es el que debe estar en el primer lugar. Esta iglesia de la Odisea era iglesia, eran creyentes y no, escúcheme, no amaban a Dios, no amaban a Dios. Y esa iglesia no agradaba a Dios, no agradaba. Tanto que en el versículo 20, mírelo usted, Apocalipsis 3:20, les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, estoy afuera, no estoy allá. Yo me imagino todo ese montón de gente allá metidos en el culto, estaban allá contra el púlpito adorando, levantando las manos con sus hiper mega templos lujosos, sillas abollonadas, sus globos inflados, sus pelotas gigantescas, todos con sus manillas relucientes y resplandecientes y todos con un evangelio live y contemporáneo, moderno, todo muy bonito, adorando y alabando y el Señor se les para en la puerta y les dice, aquí estoy, a la puerta, no estoy allá. El Señor se salió de tanta porquería, de tanta inmundicia. Se salió. Y les dice, estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz, pregunta, entonces, ¿qué les predicaban en la Odisea, hermano? ¿Qué les predicaban en la Odisea? La Odisea se volvió una iglesia llena de gente que tenía comezón de oír, pero les predicaban cosas que no era la palabra y las aceptaban y con eso se sentían muy bien. Con eso se sentían muy bien. Entonces, fíjese usted que cuando usted lee el mensaje a las siete iglesias, usted no debe pensar en la iglesia como, uy, eso que pasaba allá. Más bien mire este mensaje a las iglesias como pensando, uy, ¿qué está pasando aquí? Y póngase la mano en el pecho. Uy, ¿cómo estoy yo? Porque esta iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente. Una iglesia autosuficiente. De ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De ninguna cosa tengo necesidad. Y así hay gente creyente. Dios les tiene que correr a sus necesidades, les tiene que correr a sus caprichitos, les tiene que correr a darles el trabajo con el sueldo y el horario que ellos quieren, y en el lugar que ellos quieren, y en la empresa que ellos quieren, y el estudio que ellos quieren, y la universidad que ellos quieren, y la ropa que ellos quieren, y el carro que ellos quieren, y el apartamento que ellos quieren, y todo como ellos quieren. Pero sacrificio quieren, olvídese, hermano. Sacrificio no quieren. Esa era la iglesia de la Odisea. Confróntese usted, por favor, ¿cómo está usted?
porque quiere mucho de Dios, quiere la bendición, quiere el respaldo, quiere que Dios le guarde, quiere que Dios le ayude, quiere que Dios le dé mil cosas, pero usted no quiere consagrarse, usted no quiere servir, usted no quiere apoyar, usted no quiere dar, usted no quiere nada, hermano. Todo es Dios en una sola vía. Dame, dame, dame. Cruda, cruda, cruda realidad hoy. Por eso, le repito, cuando usted lea el mensaje a las 7 iglesias, no se pregunte, uy, ¿qué pasaba allá? Pregúntese, uy, ¿qué está pasando aquí, en mí, adentro? Ahora, cuando usted ve ya el capítulo 4, ya dejamos ahí quieto el mensaje a las 7 iglesias. Quiere profundizar, vaya a YouTube, busque el mensaje a las 7 iglesias, ahí está la serie, y escucha los mensajes a las 7 iglesias. Todas las inquietudes que tengan, por favor, escríbanlas, 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 manifiéstenlas, por favor. Muy bien. El mensaje a las 7 iglesias, tan importante de estudiar hoy día. Ya a partir del capítulo 4, empieza la palabra a describir la tercera y última sección de este libro de Apocalipsis. La primera es una introducción, la segunda es un mensaje a las 7 iglesias, el tercero ya es la antesala de las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de esto que el Señor ha anunciado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que han sido después de las que vienen? Pues evidentemente las que atañen a la iglesia, esos son el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 y el capítulo 5 constituyen estos dos capítulos una especie de prólogo. Usted que ha leído libros, ve que los libros tienen un prólogo, ¿no? Y el prólogo es importante, porque el prólogo lo prepara para la lectura del libro, ¿verdad? Es como una preintroducción. Ahora, los capítulos 4 y 5 en Apocalipsis son como un prólogo. ¿A qué? A los juicios que siguen a continuación, ya en el marco de los 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo con su iglesia glorificada. Entonces, a diferencia de los capítulos 2 y 3, donde la iglesia recibe la atención totalmente, en este capítulo 4, la atención ya no está en la iglesia, está hacia el Señor Jesucristo y la adoración que recibe en el cielo. Por eso, si usted mira su Biblia, dice la adoración celestial. Vamos a hacer un comentario pequeño a los versículos 1 al 3. Después de esto, miré, ubíquese allí, capítulo 4, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? De todo lo que ya hablamos al mensaje de las 7 iglesias. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso tiene que ser algo supremamente hermoso. Fíjese que dice después de esto, en griego, metatauta, metatauta. Entonces, se refiere después de esto a todo el proceso de la iglesia sobre este planeta, resumido, sintetizado en el mensaje a las 7 iglesias.
Y en este momento, en el tiempo de Dios, la época de la dispensación de la iglesia en la cual todavía nos encontramos hoy día, y que no queda mucho tiempo ya, ya ha quedado atrás. Es decir, ya cuando empieza aquí el capítulo 4 ya el tiempo de la iglesia ha pasado, ya ha sido arrebatada. Entonces, ese vocablo, ese término iglesia, que es tan usado en los capítulos 2 y el capítulo 3, usted encuentra algo muy curioso. Ya no vuelve a aparecer, sino hasta el capítulo 22, versículo 16. Lo que quiere decir que a partir del capítulo 4 en adelante la iglesia ya no está. Ya no estamos, amigos. Usted ya no está. Yo ya no estoy. Ya no estamos. Aunque muchos están saliendo por ahí a decir que el arrebatamiento no existe y que es mentira. Y hay muchos predicadores que predican cosas muy interesantes y ponen extractos de sus predicaciones y las ponen en internet, pero que tienen una doctrina muy equivocada con respecto al tema del arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo. Lo que falta es que digan que el Señor no va a venir por su iglesia, hermano. Y que la segunda venida de Cristo no es verdad, sino que es algo histórico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si usted se fija, a partir del capítulo 4 en adelante, ya no aparece el término iglesia, ya no se habla de la iglesia. Aparece hacia el final, capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es decir, esto está al final del libro. El Señor reafirma su intención de saberle hacer a la iglesia las cosas que acontecerán. Pero esta palabra ya no aparece más a lo largo del libro. ¿Por qué? Porque ya no está en medio de las cosas que han de suceder después de estas. Porque la iglesia ya no va a estar en la tierra, porque la iglesia va a estar en el cielo. Solamente aparece el vocablo esposa refiriéndose a la iglesia glorificada, a la iglesia glorificada. Por eso es que la iglesia aparece solo al principio del libro de Apocalipsis. Luego se va con el Señor, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y reaparece en el libro de Apocalipsis a punto de entrar en las bodas del Cordero, después de haber pasado todos nosotros, estando allá en el cielo, por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Recuerde usted que el tribunal de Cristo es un juicio no para condenación. La iglesia es arrebatada y allá vamos a vivir el tribunal de Cristo. No para condenación, no, sino para galardón. Galardón. Tenga eso presente, por favor. Para galardón. ¿Qué va a pasar en ese tribunal de Cristo resumido? Porque ya lo hemos hablado. En el tribunal de Cristo lo que va a pasar, mis amados hermanos, es que usted y yo vamos a pasar al frente de manera individual y vamos a dar cuentas al Dios del cielo de qué hicimos por la iglesia, por su iglesia, por la obra en esta tierra. ¿Qué hicimos? Y el galardón que recibamos va a ser por la eternidad, va a dar privilegios por la eternidad, funciones en el cielo por la eternidad, rangos en el cielo por la eternidad. Imagínese. Entonces, cuando usted ve a uno super, hiper, mega digno y espiritual decir cosas como, por ejemplo, yo le sirvo al Señor, pero no por interés, hermano, no hay problema en servirle al Señor y tener un interés de recibir galardón. Es bíblico, es bíblico. No hay problema. No hay ningún problema por eso. Es más, debemos anhelarlo ese galardón, porque va a tener un impacto por la eternidad. Entonces, literalmente, aquí empieza a partir del capítulo
4, ya todos los acontecimientos futuros de la iglesia. Y dice en el versículo 1 que después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, que me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan es invitado a subir al centro de control del universo, casi nada, al mismo cielo donde reside el Dios del cielo. Se le abre una puerta, se le da acceso a la presencia de Dios. Y a partir de ese momento acaba la era de la iglesia en este mundo. La primera voz que oyó evidentemente fue la del Señor Jesucristo. El Señor no solo llama a Juan, sino a todos sus discípulos, la iglesia, a estar con él para siempre. El Señor Jesús está interesado. El Señor Jesús está interesado, escúcheme, está interesado en que usted como iglesia sepamos las cosas que han de acontecer una vez que la iglesia ya no esté en este mundo. Pregunta, es decir, nuestro servicio en el cielo determina nuestro servicio en el cielo determina nuestra labor en el cielo. No entiendo. Ah, en la tierra. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted haga aquí por la obra, va a determinar mucho de lo que usted va a hacer allá en el cielo. Mucho, hermano. Pero mucho. Y eso va a ser premiado. O también va a recibir cosas que, digamos que, no sé si quepa el término, pero para hacerme entender un poco, es como una calificación, es una evaluación. Va a ser una valoración donde el Señor va a decir: Oscar Pedraza, pase al frente. ¿Usted se alcanza a imaginar eso? Yo no me lo alcanzo a imaginar. Que el Señor me diga: John Jairo Camargo, pase al frente. Y usted tenga que pasar al frente delante del Señor y delante de toda la nube de creyentes a lo largo de toda la historia. Y todos lo están mirando a usted. Y eso va a ser público. ¿Cómo le parece? Y el Señor le va a decir: me gustó lo que hiciste. Excelente lo que hiciste. A otros les va a decir: no me gustó ni cinco. Y vamos a recibir galardones: oro, plata o piedras preciosas, por un lado; madera, heno u hojarasca, por otro, dependiendo de lo que usted haya hecho. Entonces, de ahí la importancia. Claro que va a mostrar las obras malas. Por eso se habla tanto de que el Señor tiene no los pecados acá. No, 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 no. No, porque eso ya fue juzgado por la cruz. Ojo con eso. No nos confundamos. Eso ya fue juzgado por la cruz. Eso ya pasó por ahí. No. Las obras malas en la iglesia. Si usted sirvió con hipocresía, de mala gana, de mal genio, o si pudiendo servir no sirvió. Ahí va a venir el tema de los talentos. ¿Usted qué hizo con sus talentos? Yo a usted lo llamé, yo a usted le insistí, a usted se le pasó la vida huyendo, escondiéndose, poniéndome peros, una cosa por aquí, una cosa por allá. ¿Usted qué fruto dio? Pudiendo servir 20 años, solo sirvió los últimos 2 años de su vida, no quiso servir. Bueno, no sé cómo ir a hacer eso. Lo importante es que nosotros entendamos que eso va a ser evaluado y que nosotros debemos tener la disposición de corazón. A nosotros nos tiene que doler la iglesia, nos tiene que doler la obra, la novia del Señor, que somos nosotros. Nos tiene que doler lo que pasa con la iglesia, nos tiene que doler las necesidades de la iglesia, nos tienen que interesar. No debemos vivir solo pensando en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro talento, en nuestros sueños, en nuestras peticiones. No, eso es un error grave. Hay gente que no le sirve a Dios, hermano, porque tienen problemas emocionales. Usted se imagina al Señor aceptándole los problemas emocionales a Moisés, a Aarón.
a Marta, a Lázaro, bueno, a tantos en la Biblia, a Gedeón. Bueno, no, Dios, usted no encuentra en la Biblia que Dios acepte los problemas personales como excusa para que usted no le sirva a Él. No hay un solo caso en la palabra. Dios tiene paciencia, como lo hizo con el profeta que salió a esconderse, entristecido y aburrido y se durmió, estaba deprimido y preocupado y el Señor le tuvo paciencia y le dio tortica y le dio agüita. Se despertó y comió y se volvió a dormir, ni siquiera para dar las gracias, porque así hay gente, hermano. Así hay gente en la iglesia, ni siquiera para dar las gracias. Y después se volvió a despertar y el Señor con paciencia volvió y le dio pancito, le dio tortica, le dio agüita, pero ya le dijo que se levantara porque largo camino le resta. Va, largo camino le resta. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, no es para condenación. Bueno, muy bien. Mis amados hermanos, hasta aquí este mensaje. Apocalipsis. Dejamos iniciado el capítulo 4. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender este libro. Este libro no es fácil de entender, no es fácil de explicar. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que cada martes nos podamos reunir y aprender y estudiar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Fortalécenos, ayúdanos en todo este tiempo y guíanos a estar pegados de tu palabra, confiando en ti como leones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.